Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día martes. Antes de empezar a grabar la clase, algunos compañeros me preguntaron si podía dar una semana más de plazo para la tarea. La tarea ahora está con entrega con atraso. Yo los atrasos, estos que están dentro de la fecha que yo coloco, no hay descuento de notas. Sabemos por la situación, a veces se pueden congestionar clases, cursos con hartas tareas. Entonces, por eso doy plazos para poder que se puedan ajustar. Esta tarea que tienen que hacer ahora, que es la 3 con programación y ver con la transformada de Fourier, es súper importante. Quiero que la hagan bien para que entiendan bien cuál es el proceso, que les va a servir mucho para entender cuál es la demanda que ocurre en suelos blandos y cómo las distintas capas alteran la respuesta que hay. Entonces, para mí es súper importante que la puedan hacer de buena forma. Por lo tanto, se extiende el plazo para entregar la tarea para que la puedan hacer de buena forma. Yo sé que el auxiliar ha puesto información para ayudarlos a realizar la tarea de buena forma. Lo único es que esta semana toca colocar una nueva tarea. La tarea que viene ahora es más conceptual, ¿ya? Son un par de preguntas en la cual tienen que desarrollar conceptos. Son párrafos cortos que van a tener que escribir de conceptos que les van a servir para cuáles son las cosas importantes que hemos visto en estas clases, de forma tal de que puedan revisar los apuntes y puedan escribir o puedan investigar por su parte si hay algo que no entienden de buena forma para poder responder o preguntarme a mí y lo podemos ir viendo, ¿ya? Pero la idea de la tarea de ahora es un poco más conceptual para entender estos puntos que hemos estado hablando en clase durante esta semana. ¿Alguna otra duda o consulta acerca de las tareas? Profe, Sí. yo tengo una duda respecto al proyecto final. ¿Cómo va a ser? ¿Con cuánto tiempo de anticipación lo va a subir? ¿O con más información al respecto? Sí, no, el proyecto final, eso es lo que estamos viendo según cómo avanza el semestre. La idea es que se les da una estructura, unos planos, un set de planos de una estructura y tienen que desarrollar el análisis sísmico de esa estructura, ¿ya? De acuerdo a la normativa. Entonces el proyecto se les va a empezar a dar un par de semanas antes, en la cual se les va a entregar el tipo de estructura y van a tener que desarrollar ese análisis sísmico, que va a ser un análisis estático y un análisis modal espectral, ¿ya? Pero condicionado a lo que dice la norma, es decir, usando el espectro de respuesta de la norma, usando los criterios de aceptabilidad que tiene la normativa chilena y que vamos a ver durante clase. Entonces nosotros vamos a ir entregando antes la idea detrás de cómo se hace el análisis estático, cómo se hace el análisis modal espectral, y después vamos a ir viendo a lo largo de las últimas semanas del semestre los criterios de aceptación de la normativa, cosa tal que ustedes puedan aplicar eso en el proyecto. ¿Ya? No sé si ahí queda más claro, pero va a haber el tiempo suficiente para poder responder de buena forma el ejercicio y no sea que tengan que resolverlo de manera rápida y que les consuma mucho tiempo en las últimas semanas y con los exámenes y con los otros ramos. ¿Ya? Ya, muchas gracias. No, ni un problema. Entonces, si no hay más consulta, veamos un poco qué era lo que estábamos viendo en clase en la semana pasada. Entonces estábamos viendo dentro de estos bloques cómo nosotros hacemos un diseño sísmico dependiendo del sistema estructural que nosotros definamos. Ya habíamos visto que dependiendo de la altura del edificio que nosotros estamos diseñando la estructura, podemos usar distintos sistemas estructurales. Ejemplo, en hormigón armado, había el de columna con losa plana, el de columna con vigas, haciendo un sistema de marco, o el que más usamos en el sistema habitacional en Chile, sea de 3, 4, 5, 10, 20, 30, 45 pisos. Nuestro sistema estructural principal para edificios habitacionales son
estructuras de muros de hormigón armado, ¿ya? Y este sistema de muros de hormigón armado, ¿verdad? Que está dado por, pueden ser muros individuales, pueden ser muros acoplados o sistemas de muros con marco, ¿verdad? De fachadas que son muy típicas acá en Chile. ¿Cuál es la gracia de usar este sistema? Primero, tenemos una alta hiperestaticidad porque tenemos una gran densidad de muros en nuestro sistema estructural. Segundo, tenemos el sistema, al tener una gran cantidad de muros, tener una gran densidad, tenemos muchas líneas resistentes, ¿ya? Lo otro es que también nos genera un sistema con alta rigidez, ¿ya? ¿Qué significa con alta rigidez? ¿Verdad? Es que van a tener no periodos tan largos, con lo cual nuestra demanda de desplazamiento a la cual van a estar sometidas estas estructuras van a ser menores. Vamos a ver que hay ciertos problemas cuando uno tiene estructuras muy rígidas, ¿verdad? Que no tienen capacidad de ser muy dúctiles, tienden a ser muy frágiles algunas estructuras muy rígidas, ¿ya? Entonces lo que nosotros estamos haciendo en los diseños hoy en día es darle rigidez a nuestra estructura, ¿verdad? Pero también darle ductilidad a los sistemas, ¿ya? Entonces nuestros muros no solo ahora tienen gran rigidez, sino también le damos gran ductilidad. ¿Cómo hacemos esto? Permitiendo tener muros de hormigón armado con sus elementos de borde confinados, tengan un cierto nivel de espesores mínimos, de forma tal de que si son sometidos a grandes niveles de desplazamiento, las cabezas de los muros van a tener un buen comportamiento y no vamos a ver la falla que vimos en el terremoto del 2010. ¿Se acuerdan cuál era este tipo de falla que habíamos visto en muros? ¿Alguien me puede recordar? ¿Se acuerdan de las clases anteriores? ¿Cuál era esta falla que veíamos en muros de hormigón armado, que vimos en varios edificios? Una falla panel. Sí, disculpa, ¿una falla? Una falla tipo panel, o sea, piso blando. No principalmente en hormigón armado, en muros, en edificios. ¿Te acuerdas que estaba esto, que se veía el muro y se veía la cabeza del muro o el borde del muro comprimido y las barras se veían pandeadas? Y habíamos dicho que era un efecto de flexocompresión, que era cuando el muro estaba moviéndose debido a la demanda sísmica. En la cabeza del muro se veía una gran demanda, ¿ya? Déjenme, voy a traer de vuelta un segundo porque es súper importante que nos quede claro esto. Gracias al estudiante que intervino. Un segundo, voy a... Entonces, vamos a mostrar nuevamente un poco la falla que nosotros vimos en muros de hormigón armado, y era esta falla de flexocompresión, en la cual tenemos el borde del muro, debido al movimiento más la carga axial, producía un aumento de la carga de compresión en el borde de muro por acción de peso del piso de arriba, más la acción de acople, más el momento adicional que hacía que los bordes entraran en una gran demanda, sobrepasaran la demanda de formación admisible por el hormigón armado, se descascaraba el borde del muro, el recubrimiento, quedaban expuestas las barras al no tener un buen amarre horizontal, ¿verdad? Empezaban a pandearse, se abría y después por ciclado teníamos una falla, después cuando iba, porque esto es cíclico, después al estirarse se empezaban a estirar todas las barras y tenía una falla en el borde del muro que se extendía a lo largo. Entonces, esta es la principal falla que nosotros vimos. Déjenme ver si aquí se ve claramente cuando teníamos flexocompresión,
en nuestro muro que estaban cabeceando sobre este, teníamos una gran demanda de acero estirándose en esta parte y aquí comprimiéndose a este, y cuando va hacia el otro lado tengo estos fierros estirándose, comprimiéndose contra todo este borde. Entonces eso genera una gran demanda sobre los fierros que están acá, grandes deformaciones de tracción, grandes deformaciones de compresión que llevan a un ciclado y que si el hormigón no está bien confinado, produce una falla en ese borde de muro específico, ¿ya? Entonces eso era lo que nosotros veíamos principalmente en nuestra falla en muros de hormigón armado. Entonces ahora nosotros estamos dándole a nuestros edificios siempre teníamos una gran rigidez al tener un gran número de muros, ¿verdad? Tener un gran número de líneas resistentes, es decir, una gran hiperestaticidad en nuestra estructura, y ahora adicionalmente le estamos dando ductilidad, es decir, que sean capaces de deformarse más allá de las demandas que nosotros esperamos a las que vayan a sufrir la estructura. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta acerca de esto? No, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, como veíamos, nuestras estructuras y nuestros muros de hormigón armado, nuestras edificaciones, no solo llevan las cargas horizontales, ¿verdad? Debido a las cargas laterales, debido al sismo, sino adicionalmente transportan las cargas de peso propio, ¿ya? De nuestra estructura. Entonces, nuestras cargas de peso viajan por la losa y por los distintos elementos estructurales como viga a los muros y de los muros a las fundaciones. Igual que las cargas sísmicas de las losas llegan a los muros y de los muros llegan a los pisos. Entonces hay que tener una serie de cuidados cuando nosotros diseñamos nuestra estructura, ¿verdad? Nuestra gran disposición de muros acá en Chile, tenemos eso, y adicionalmente ustedes verán mucho que en Chile la división entre un departamento y otro en una estructura habitacional son muros resistentes, es decir, la gente está acostumbrada a que la separación entre uno y el vecino sean muros de hormigón armado, no tabiquería, ¿ya? Entre el mismo departamento, entre las distintas piezas, entre los distintos ambientes, sí, estamos acostumbrados a tener tabiquería internamente, pero siempre en nuestro departamento o el departamento en donde está con el del vecino, siempre son con muros por una serie de requerimientos de contrafuego, idiosincrasia de que estamos acostumbrados a tener esa separación, típico, lo otro, sienten que no es de tan buena calidad si los departamentos están separados con tabiquería, a diferencia de otros países en el mundo como en Estados Unidos que son estructuras de marco o otro tipo de estructura y la separación está dada por tabiquería de madera, tabiquería de metalcón o tabiquería metálica o de cualquier tipo que se haga, pero separación entre departamentos, ¿ya? Por distintas razones nosotros estamos acostumbrados a tener estas separaciones a través de muros de hormigón armado que nos permiten tener una gran densidad de muros internos en la estructura, nos dan una gran rigidez, ¿verdad? Y ahora con los diseños por ductilidad que le estamos haciendo, dándole mayor capacidad de ductilidad, a los muros de hormigón armado con un diseño mejor y verificando la capacidad de desplazamiento al cual van a llegar los muros cuando sean sometidos a grandes desplazamientos debido al sismo, que verificamos las deformaciones últimas a las que llegan el borde de muro y de tracción, estamos permitiendo tener un diseño mucho más resiliente dentro de nuestra estructura y por lo cual esperamos un mejor comportamiento. Ahora, al nosotros darle tanta capacidad de flexión a nuestros muros, ¿verdad? Darle mayor capacidad de resistencia en flexión y no ver la falla que nosotros vimos en el terremoto pasado, podemos estar dando inicio a ver otro tipo de falla, que es una falla por corte, ¿verdad? Porque si nosotros vemos en nuestro muro que ahora nos va a fallar por flexión, ¿verdad? Como veíamos en el caso de nuestro diseño, si nosotros viéramos en este caso
el diseño que veíamos acá, nosotros podemos estar resistiendo mucho flexión, pero si no nos fijamos en la capacidad corte y que nuestras estructuras sean capaces de mantener la capacidad resistente a compresión y a tracción de nuestro sistema estructural debido a la carga cíclica, ¿verdad? No vamos a ser capaces de desarrollar esos esfuerzos. Entonces, tenemos que tener cuidado hoy en día y por eso se está impulsando en el diseño de edificios de hormigón armado que los muros no solo tengan un diseño coherente en flexión, sino también que se haga un diseño por capacidad al corte. Es decir, que si nosotros decimos que el muro va a ser capaz de resistir cierta cantidad de momento, el corte que resista ese muro también tiene que estar diseñado para esa capacidad de rotación al cual va a llegar el muro y a la capacidad de momento a la cual va a llegar, de forma tal de no tener ahora una falla frágil debido a corte, aun cuando no hemos llegado a la capacidad de compresión. Lo que pasó antes es que nosotros llegamos antes a la capacidad de flexión, antes que a la capacidad última de corte. Entonces, si ahora nosotros elevamos la capacidad de flexión, puede ser que ahora nuestra falla venga por una limitación de la capacidad de flexión. Adicionalmente, por corte, perdón. Entonces, adicionalmente, si nosotros tenemos que tener en cuenta que el corte, a medida que la sección se va dañando debido a este ciclado y a estas demandas altas de deformaciones en los bordes por agrietamiento en flexión del muro, va disminuyendo la capacidad de corte. La capacidad de corte no es continua, la capacidad de corte se ve disminuida dependiendo del nivel de demanda al cual esté sometido y del nivel de carga de compresión al cual esté sometido nuestro muro. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, ahora que le dimos gran capacidad de flexión a nuestros muros, de también darle gran capacidad a corte. ¿Ya? Todos estos conceptos se ven con mayor detalle en el curso de hormigón 2. Entonces volvamos a nuestros muros, que era lo último que estábamos viendo en la clase anterior, que me había faltado comentar eso. Entonces teníamos los muros, dependiendo de cómo sean estructurados, tenemos un comportamiento más de un muro que si es chato, este muro se comporta en corte a medida que se va aumentando en altura, porque es chato el muro, y a medida que se hace más esbelto, es decir, que la estructura se hace más alta, el muro pasa a un comportamiento netamente a flexión, ¿ya? Y por lo tanto, en edificios mucho más altos nosotros tenemos sistemas de acople, es decir, tenemos muros conectados a través de vigas que pueden ser losas planas, ¿verdad? Que anulan, que unen o acoplan mi estructura, o vigas más altas que también amarran esto, y tenemos que tener el cuidado, dependiendo de las dimensiones de altura con largo, vamos a tener comportamiento más a corte, por lo tanto tenemos que diseñar estas vigas de acople de forma tal que no fallen a corte, como vemos acá, o si son mucho más largas, que tengan doble curvatura, por lo tanto que sean capaces de rotularse a flexión, y van a tener que tener un diseño de capacidad por corte para que las vigas no fallen por corte en esos elementos. Dependiendo del tamaño, vamos a incluir dentro de este diseño estas diagonales, ¿verdad? Que son columnas que están embebidas dentro de la viga, y ustedes se pueden imaginar la cantidad de fierro que corresponde a eso, por lo cual nuestros espesores de muro ya no llegan a ser los de 20 centímetros que tenemos típicamente